Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar y que seguramente ha estado en boca de muchos de ustedes. Vamos a sumergirnos en las últimas declaraciones de la querida Hande Erçel sobre su expareja, Kerem Bürsin, y unas palabras suyas que han dejado a todos con la boca abierta. Nunca imaginé esto. Sí, tal como lo oyeron. Vamos a desgranar qué pudo haber dicho Hande, qué significa esa frase y cuál podría ser la reacción de Kerem, si es que hay alguna. Y antes de que nos metamos de lleno en este fascinante lío, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento y las celebridades. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Ahora sí, vámonos directo al grano. La noticia saltó hace poco y, como era de esperar, causó un revuelo tremendo. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, hizo unas declaraciones que, según los medios, salieron a la luz tras una entrevista o un encuentro casual con la prensa. Y lo que dijo, o al menos lo que se interpretó que dijo, ha desatado un sinfín de teorías y especulaciones. La frase clave, esa que ha puesto a todos a imaginar escenarios de todo tipo, es «nunca imaginé esto». Pero, ¿esto qué? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Para poner un poco de contexto, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su relación traspasó la pantalla para convertirse en una de las más seguidas y admiradas por los fans de la serie Sen Kalkam. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de los sets de grabación, y su romance se convirtió en un tema recurrente en las revistas y redes sociales. Durante años fueron la pareja dorada, la que todos querían ver junta para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas cambian y su relación llegó a su fin. Aunque la ruptura fue anunciada de manera amistosa, siempre quedan cabos sueltos y la curiosidad del público por saber qué pasó realmente o cómo se encuentran ahora es insaciable. Entonces, ¿a qué se refiere Hande con «nunca imaginé esto»? Las posibilidades son infinitas, pero podemos intentar analizarlas basándonos en lo que se sabe o se rumorea sobre su vida actual y la de Kerem. Una de las interpretaciones más inmediatas, y quizás la más obvia, es que se refiere a la magnitud de su fama o al éxito que han alcanzado individualmente después de la serie. Ambos han seguido trabajando en proyectos importantes y Hande, en particular, ha tenido un alcance global impresionante, siendo imagen de marcas internacionales y consolidándose como un referente de estilo. Podría ser que al ver el nivel de reconocimiento y las oportunidades que se le han presentado, piense: «Wow, nunca imaginé que llegaría tan lejos». Esto, desde luego, sería un comentario positivo sobre su propia trayectoria. Otra posibilidad, y esta es la que alimenta más el morbo, es que sus palabras estén relacionadas con su vida personal o sentimental. Podría ser que Kerem Bürsin haya tomado un rumbo inesperado en su vida que Hande no anticipó. Quizás se refiere a algún nuevo proyecto de Kerem que la sorprenda, o a alguna decisión importante que él haya tomado. O la teoría que más ilusiones genera entre los fans, podría ser que esto se refiera a la posibilidad de una reconciliación o a un encuentro inesperado entre ellos. Muchos todavía suspiran por la idea de verlos juntos de nuevo, y cualquier indicio, por mínimo que sea, se magnifica. Si Hande se encontró con Kerem por casualidad y se dio cuenta de algo que no esperaba, las interpretaciones se disparan. También existe la opción de que esto sea algo completamente ajeno a su relación pasada, pero que se haya dado en el contexto de una pregunta relacionada con él. Por ejemplo, si le preguntaron por algún rumor sobre Kerem, o por algún comentario suyo en redes sociales, y su respuesta «nunca imaginé esto» se refiera a la incredulidad ante la noticia o el comentario en cuestión. A veces los titulares sacan de contexto frases que en su totalidad tienen un significado diferente. Los medios de comunicación a menudo buscan el sensacionalismo, y una frase ambigua como esa es un campo de juego perfecto para generar titulares llamativos. Ahora, ¿cómo reaccionaría Kerem Bürsin a estas declaraciones? Si Kerem es una persona que sigue de cerca lo que se dice sobre Hande, es probable que haya visto o escuchado estas palabras. La reacción dependería mucho de su propia situación actual y de sus sentimientos. Si él también ha seguido adelante y está en paz con su pasado, quizás lo tome con calma, como una simple declaración de Hande sobre su vida.
Y a incluso tomárselo con humor, pensando en las 1001 interpretaciones que la gente le daría. Si por otro lado aún guarda algún tipo de sentimiento o conexión, podría ser algo que le haga reflexionar o incluso, quién sabe, le dé pie a algún gesto. Es importante recordar que aunque fueron pareja y compartieron momentos muy intensos, ahora llevan caminos separados. Cada uno tiene derecho a su vida privada y a expresar sus pensamientos sin que esto signifique una obligación o una invitación a revivir el pasado. Las redes sociales y los medios a veces nos hacen sentir que conocemos a fondo a las celebridades, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Lo que vemos en pantalla o en las entrevistas es solo una pequeña parte de su vida. Ahora, analicemos un poco más a fondo la psicología detrás de una frase así. Nunca imaginé esto. ¿Qué emociones puede evocar? Puede ser sorpresa, asombro, incredulidad, o incluso una pizca de nostalgia. Si la frase se dijo en un contexto de admiración hacia su propia carrera, es un signo de humildad y de reconocimiento del camino recorrido. Si se refirió a algo de su vida personal, puede denotar un cambio de perspectiva, una evolución en sus pensamientos o sentimientos. Y si se relaciona con Kerem de alguna manera, es un portal abierto a la especulación sobre la dinámica de su relación post-ruptura. Es fascinante cómo una frase tan corta puede desencadenar tantas conversaciones. Y es precisamente por eso que nos encanta estar aquí, analizando estos detalles con ustedes. En este caso particular, si Ande se refirió a la fama que ha alcanzado, es un testimonio de su talento y dedicación. Si se refirió a algo relacionado con Kerem, abre la puerta a preguntas sobre la amistad, el respeto mutuo, o incluso la posibilidad de que ambos hayan evolucionado y se vean de una manera diferente ahora. Pensemos en los escenarios más probables. Podría ser que Ande haya estado en un evento, le hayan preguntado sobre su éxito internacional, y ella, sorprendida por la magnitud del reconocimiento, haya soltado la frase. Nunca imaginé que mis proyectos me llevarían a tantos lugares, que marcas tan importantes quisieran trabajar conmigo. Eso sería una declaración muy coherente con su trayectoria reciente. Otro escenario, imagine que le preguntaron directamente por Kerem. Quizás le preguntaron si habían hablado recientemente, o si sabía algo de sus nuevos proyectos. Si Kerem ha estado trabajando en algo realmente ambicioso, algo que sorprenda por su audacia o innovación, Ande podría responder con un genuino, nunca imaginé esto en referencia a la magnitud de su emprendimiento. Y luego está el escenario romántico, ese que todos los fans quieren creer. ¿Y si se encontraron por casualidad en algún lugar, y Kerem estaba con alguien nuevo, o le contó algo sobre su vida que a Ande le pareció inesperado? En ese caso, la frase podría tener un matiz de sorpresa personal, quizás hasta un poco de melancolía o resignación. Pero también podría ser una sorpresa positiva, si viera a Kerem feliz y realizado, y sintiera que ese es su camino. La verdad es que sin tener el contexto completo de la entrevista o la conversación, es muy difícil saber a ciencia cierta a qué se refirió Ande Erçel. Y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta la conversación y mantiene a la audiencia intrigada. Los medios se encargan de mantener viva la chispa de la especulación, y nosotros como espectadores, disfrutamos desmenuzando cada detalle. Lo que sí es seguro es que Ande Erçel, con su carisma y su impacto mediático, siempre genera interés. Y sus palabras, por pequeñas que sean, se convierten en noticias. Kerem Bürsin, por su parte, también sigue siendo una figura relevante y su relación pasada con Ande es un capítulo que muchos seguidores aún no han cerrado. En resumen, la misteriosa frase de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, nunca imaginé esto, ha abierto un abanico de posibilidades y teorías. Podría referirse a su propio éxito, a algún proyecto inesperado de Kerem, o incluso a una dinámica personal entre ellos que ha cambiado. La verdad detrás de esas palabras solo la saben Ande y quizás Kerem. Sin embargo, la especulación y el debate que ha generado son un claro reflejo del gran interés que ambas figuras públicas despiertan. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado intrigante y entretenido. Como siempre, la vida de las celebridades está llena de matices y sorpresas. ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué creen que se refirió Ande Erçel? Me encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. No se queden con las ganas de compartir sus pensamientos. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia y su participación son lo que nos motiva a seguir creando contenido.
Si les gustó lo que vieron, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y, quién sabe, quizás otra frase misteriosa que desentrañar. Hasta la próxima.